Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Sí, se Buenas escucha. tardes, profe. Bueno, buenísimo. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa con la programación orientada a objetos? ¿Les cae bien o no? Yo me estoy poniendo al día, profe, con un par de clases porque me atrasé. Entonces me voy poniendo al día. Bueno, perfecto. Bueno, dejé una actividad que ahora lo vamos a ver, que está en la V, para que la hagan. Tienen 2 semanas para hacerla. Así que acá estoy entrando a la V. Acá está. Es un archivo que ustedes tienen que bajar. Ese archivo lo que contiene es la consigna de lo que tienen que desarrollar. ¿Tá? Que es hacer un menú, como dice acá en la parte de la descripción, definir alta, baja y modificación para lo que es los productos y alta, baja y modificación para las facturas. Ustedes tienen que hacer algo parecido a lo que veníamos haciendo con su lógica, tratar de desarrollar algo por consola y que ese algo que desarrollan cumpla o tengamos la posibilidad de solucionar esos requisitos que nos piden. Esa es la idea. Así que, bueno, tienen 2 semanas. La semana empezó el sábado. Eh, Así que, bueno, a hacerlo. Después ustedes lo hacen en un Word o lo transforman a un PDF y lo suben. Esa es la actividad. Hay un botón cuando son alumnos que les dice agregar archivo. Tienen 11 días y 8 horas para hacer. Esa es la actividad 3. Nada de pregunta, nada de desarrollo, solamente nada de hacer preguntas para pensar, sino es desarrollo, todo desarrollo. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Buenas Ana, buenas tardes Camila, buenas tardes Manuel, todos los que se han ido sumando. Y si alguien está en YouTube, también buenas tardes. Bueno, ¿dudas? Cada vez preguntan menos. ¿Qué pasa? Cada vez me entienden menos, cada vez entienden menos lo que es la programación en todo objeto. El profe ya no explica como al principio. ¿Cómo estamos parados para saber? Ah, bueno, están todos trabajando, creo, ¿no? Por eso no hablan. Nadie dice nada. Bueno, hoy vamos a ver, entre otras cosas, esos 4 temas, más lo que es static, la variable, cómo crear una variable static, para qué me sirve, el final, ya lo hemos visto algo de static. Así que, y lo que es clases abstractas. Hoy vamos a llenar de conceptos por ser lunes. Vamos a poner muchos conceptos, si bien voy a usar el NetBeam, pero va a haber muchos conceptos por detrás. Y para que vayan quedando claro este tipo de conceptos, porque los van a ver en cualquier documentación que ustedes consulten. Hola William, ¿todo bien por acá también? Ya empecé a hablar y empecé a tomar agua porque hace mucho calor, pero sigue sin llover.
Buenas tardes, Mara. Estoy esperando un ratito que entre más gente. Saludos. Entró saludos, pero no sé quién es porque tiene un número de teléfono. Bueno, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Empezamos. Vamos vamos a empezar con lo que es un repaso de lo que es el garbage collector, lo que es el encapsulamiento, y después vamos a ver herencia y polimorfismo, y después vamos a ver clases abstractas, métodos abstractos, y lo que es la palabra reservada de static y para qué lo utilizamos. Yo deshabilité arriba, el panel de arriba, así que no veo si hay algún chat o algo, que alguien me hable si hay alguna pregunta, solamente pregunta en el chat. Bueno, empecemos con esto que ya lo hemos visto y lo he nombrado como 5 o 6 veces, que es el garbage collector. Ustedes saben que cuando declaramos una variable, estamos haciendo una referencia en memoria. Esa referencia tiene el nombre de la variable y es un nulo. Se define como un nulo. Es decir, que yo de la clase cuenta estoy referenciando una variable y está como nula esa referencia. Después creo una instancia con esa variable de la clase cuenta y ya la referencia obtiene un espacio de memoria, una dirección de memoria. Fíjense que en este caso es la 52C4, que antes era null, ahora ya tiene un espacio asignado que es a partir de la dirección de memoria 52C4 y de ahí empieza a rellenarse todo lo que es la instancia de, en este caso, la clase cuenta. Como verán, tenemos tres propiedades, número, saldo y tipo, que, que bueno, eh, se referencian a partir de este A igual a new cuenta. Esto es un poco para que detallemos un poco más lo que pasa en memoria. Y bueno, ¿qué pasa cuando tenemos dos variables y creamos dos instancias de la clase cuenta? ¿Ah? Por ejemplo, usamos un constructor de la clase cuenta que no me pide parámetros. ¿Ah? Entonces, se crea en memoria con estos valores. ¿Ah? Ahora, si veo la instancia de la variable b, que también es una instancia de la clase cuenta, pero que utilizó un constructor sobrecargado, aparece en memoria con estos valores. ¿Tá? Hasta ahí, todo ya lo habíamos visto. Sabemos que podemos tener 1, 2, 3, 4, n constructores. Nunca hay que repetir la cantidad de parámetros, pero podemos tener muchos constructores. Ahora, ¿qué pasa cuando A es igual a B? ¿Tá? Entonces, A empieza a referenciar la instancia de B y la instancia de A queda en memoria sin referencia o lo que se llama objeto desreferenciado. ¿Tá? Eso queda en memoria, dijimos que no lo podemos recuperar más, pero sí podemos eliminarlo a través de un system.gc, que es una... GC es un método, que es el garbage collector, que está en la clase system y que lo puedo utilizar para limpiar la memoria.
Todo esto lo habíamos visto un poco más desordenado. A lo mejor yo se los decía por arriba, le había mostrado algunas diapositivas, pero quiero que ya quede claro la parte de lo que es el garbage collector, que es un método que me ayuda a limpiar la memoria cuando los objetos quedan o las variables quedan desreferenciadas o no se utilizan más. Esa es la idea del garbage collector. Bueno, dicho esto, pasamos a ver algunos conceptos fundamentales de lo que es la programación orientada a objetos, como lo que es la abstracción, el polimorfismo, la herencia, el encapsulamiento. Entonces son conceptos muy importantes que a mí me gustaría, si bien lo vamos a ver, no detalladamente, tampoco es que lo vemos muy por arriba, eh, son conceptos que hay que saberlo sí o sí. ¿Todo bien? ¿Seguimos? ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Bueno, gracias. No veo tampoco quién me habla, así que estoy ciego, porque me saqué esto, porque queda la grabación con lo que flota arriba y no quede más lindo así, se ve más la diapositiva. Bueno, y sí, llegamos a lo que es la programación orientada a objetos. Nosotros sabemos que es un paradigma adoptado por todos los lenguajes modernos y publicado obviamente en las últimas décadas y que ha llegado este paradigma para quedarse. No, no creo que se cambie radicalmente por otro paradigma, sino que se va a seguir utilizando. En algunos se empieza a cambiar, pero siempre estamos programando orientado a objetos. ¿Tá? Bueno, la programación orientada a objetos proporciona lo que es una sintaxis en un determinado lenguaje y con ese determinado lenguaje vamos a abstraer, dijimos, objetos de la vida real y llevarlos a lo que es la virtualidad o llevarlo a lo que es una clase, ¿no? En cualquier lenguaje de programación. Y bueno, los conceptos fundamentales que vamos a tener son estos cuatro, entre otros, ¿no? Hay algunos otros más. Si hablamos de herencia, es la reutilización del código, es la abstracción del código como otra característica que tiene, es la especialización. Si hablamos de encapsulamiento, es decir, bueno, yo protejo mi clase, protejo mi objeto. Ya vimos que esa protección es a través de un principio que se llama principio de ocultamiento. Bueno, el polimorfismo es la flexibilidad que tienen los distintos objetos para tomar distintos comportamientos. Y la abstracción ya vamos a ver que son clases del tipo abstractas para poder ser heredadas y empezar a utilizarlas. Junto con abstracción hay un concepto que es interfaces, que no lo vamos a ver esta clase. Creo que la tengo para la clase que viene o la otra, pero también es muy importante lo que es la programación orientada a objetos cuando hablamos de interfaz. Bueno, entonces, encapsulamiento, herencia y polimorfismo y abstracción son conceptos muy importantes en lo que es la programación orientada a objetos. Y vamos a empezar con lo que es el encapsulamiento, que algo ya vimos, ¿tá? Y dijimos que el encapsulamiento es el proceso de almacenar en un mismo compartimento los elementos de una abstracción, o sea, ese compartimento va a ser una clase, esa abstracción me va a definir lo que es la estructura y el comportamiento, y bueno, y después vamos a separar lo que es la interfaz contractual de una abstracción y su implantación. La implantación hay que tratarla como un secreto de la abstracción y es oculto para la mayoría de los clientes, que es este principio de ocultamiento que estamos hablando cuando hablamos de encapsulamiento. Entonces,
lo que queremos hacer con el encapsulamiento es almacenar en un mismo lugar o compartimento los elementos de esa abstracción, de ese objeto que estoy abstrayendo de la vida real. Y vamos a definir una estructura y un comportamiento. Uy, ahora cómo hago para ver. Bueno. Y el encapsulamiento da lugar a lo que ya hablábamos, que es el principio de ocultamiento, que solamente los métodos deben tener acceso directo a lo que son los atributos de una clase, porque el atributo no tiene que ser modificado, es decir, tenemos que resguardar el atributo, ¿tá? Porque nosotros no podemos hacer que un atributo tenga un determinado valor y que alguien lo modifique. Es decir, tenemos que resguardar muy bien a lo que es el atributo, ¿tá? Entonces, el principio de ocultamiento me dice que son los métodos los únicos que acceden a los atributos de una clase. ¿Se acuerdan que la clase tenía atributos o propiedades definidas y también métodos, ¿no? Obviamente que esos atributos o propiedades me sirven a mí para que el método procese algo y me devuelva algún resultado. Bueno, como dijimos recién, si queremos ocultar las propiedades o los atributos, tenemos que usar la palabra reservada private, ¿tá? Que es un modo de acceso. Y los métodos se definen como público o public, ¿tá? Los métodos se pueden ver desde el exterior de una clase. Las propiedades y atributos solamente los ven los métodos de la clase. Eso es el principio de ocultamiento. Siempre recuerden eso. Es muy básico, pero a veces se nos pasa y ponemos una propiedad como pública. La idea es definir los métodos como públicos y los atributos o propiedades como privados. Entonces, acá yo tengo el método main, se crea una instancia de la clase cuenta dentro del método main. Obviamente hay una clase cuenta que está separada de la clase principal y yo hago referencia a a.número, que es una propiedad, y como vimos recién en las clases pasadas, no podemos modificar una propiedad de esa forma. Y aparte que es privada, solamente se utiliza dentro de la clase cuenta. Entonces eso me va a dar un error de compilación y obviamente no me va a ejecutar el proyecto. La forma de hacerlo es con a.setNúmero llamando al método set de esa propiedad y pasarle el valor que queremos pasar. Bueno, voy un poquito más rápido porque estas cosas ya estamos hablando como séptima semana que empezamos, ya hablamos de igual a igual, ya no es tan chino como al principio. Ahora ya es un poquito más brasileiro, ya está más cerca, ya lo entendemos un poco más, así que voy un poco más rápido. Bueno, y llegamos a lo que es la herencia. La herencia, como les decía recién, tiene muchas ventajas con respecto a la programación orientada a objetos y una de esas ventajas es la reutilización de código. Ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver que también tiene como, digamos, uso más común la abstracción. Cuando veamos abstracción lo vamos a ver. Y la idea de la herencia es también ir haciendo que nuestras clases vayan mejorando. Ya vamos a ver que hay una jerarquía de clases, que una clase puede heredar de otra, y como verán, la palabra reservada para que herede es extent. Bueno,
La idea básica es poder crear lo que es clases basadas en clases ya existentes. Es decir, yo tengo una clase y quiero heredar de esa clase todos los métodos y atributos que tenga, creo otra clase y tengo una herencia. Esa es la idea. La idea cuál es también heredar de una clase existente, ¿para qué? Para reutilizar código, métodos y campos. Entonces, yo reutilizo esos métodos que definí en la clase padre y las propiedades de la clase padre, los puedo utilizar sin ningún problema. Bueno, cuando nosotros heredamos o cuando hacemos una herencia en una clase nueva, se pueden agregar métodos nuevos y variables, pero no se van a perder los métodos anteriores y los campos que están en la clase padre. La herencia la identificamos cuando encontramos una relación ESBOOM entre la nueva clase y la ya existente. Entonces, una clase que es estudiante es una persona, entonces tenemos una clase persona que va a ser el padre y nosotros vamos a ejecutar una herencia en la clase estudiante. Entonces la persona va a tener una fecha de nacimiento, una dirección, un DNI, pero yo puedo crear otra clase que sea estudiante, donde va a tener una matrícula, va a tener materias rendidas, materias cursadas, entonces va a tener otras propiedades. Pero al tener esas propiedades nuevas, no deja de lado las propiedades que traía como la clase persona. ¿Vamos entendiendo un poco qué es la herencia? Yo creo la clase persona y a partir de ahí creo una clase estudiantes y genero una herencia. Y acá viene lo importante, la clase ya existente, que sería la clase persona, en este ejemplo que dimos ahí, se les llama superclase, clase base o clase padre, ténganlo en cuenta. Más que nada superclase. Hay una palabra reservada que utilizamos super, que es para identificar dentro de una clase que es hijo de otra, para identificar al padre. Y la nueva clase se llama subclase, clase derivada o clase hija. Se utiliza muchísimo la herencia, por eso es importante saberla. Bueno, como definición tenemos que es una propiedad que permite la declaración de nuevas clases a partir de otras ya existentes. Eso ya lo venimos viendo con todos estos ítems que estamos viendo ahí. Así que ya un poquito el concepto lo tenemos claro. Y veamos más prácticamente. Yo tengo, como dijimos, una clase persona y aparte de la clase estudiante yo puedo crear una clase deportista y una clase informático. Las dos son personas, pero que realizan actividades diferentes. Fíjense que la persona tiene un nombre como propiedad y un método como es el correr. Cada vez que ustedes vean paréntesis, abrir y cerrar paréntesis, significa que eso es un método. Fíjense que el método se hereda en deportista y aparte se hereda la propiedad nombre, se va a heredar. Y en informático también se hereda el nombre y el método correr. Vamos a ver enseguida que este método del deportista correr no es lo mismo que el del informático. Entonces ahí ya vamos a ver que hacemos referencia a lo que es el polimorfismo. Entonces en esta representación que nosotros tenemos ahí, queremos representar obviamente una superclase que es persona y las subclases deportistas e informáticos. Y mostrarles cómo se heredan los métodos. Por lo tanto, es una de las ventajas principales de lo que es la programación orientada a objeto, lo que es la herencia.
La herencia potencia la reutilización de código, ¿tá? Porque ustedes, fíjense que ustedes, mientras más detallada hagan la clase persona, más las otras clases van a heredar lo que ustedes detallaron en la clase persona. Y fíjense cómo se va a compartir con distintas clases. Acá falta estudiante, falta empresario, falta un montón de clases que pueden heredarse de la clase esta o superclase persona. Genera código más fiable y robusto. Cuando ustedes generan una superclase, nosotros vamos a generar, como dice ahí, un desarrollo más fiable, más robusto, más fuerte. Y ni hablar que vamos a reducir el costo de mantenimiento de nuestro proyecto. Porque cuando haya que cambiar algo en una propiedad o en un método de la clase, de todas estas clases, voy directamente a la clase persona, modifico el método correr y automáticamente se modifica para todas las otras subclases. Entonces hay muchas ventajas con respecto a lo que es la herencia. Y es muy importante aprender a utilizar la herencia. Bueno, la herencia permite definir clases, es decir, la subclase a partir de las otras clases más genéricas, que eso sería superclase. Entonces yo tengo persona, estudiante. Esto es como un gráfico UML. UML es una de las herramientas en metodologías ágiles que hay para identificar este tipo de objetos o para llevarlos a una clase. Fíjense que persona tiene nombre, apellidos, DNI. Y tiene dos métodos, mostrar nombre, mostrar DNI. Y el estudiante, que va a ser una herencia de la clase persona, tiene el número de expediente y mostrar número de expediente como método. ¿Está? Entonces tenemos superclase y subclase. Si volvemos a la diapositiva anterior, teníamos deportista e informático. Podemos también sacarlo desde la clase o la superclase, perdón, persona. Entonces, la subclase va a reunir todas sus propiedades y métodos de la superclase, lo va a heredar y además va a tener sus propiedades y métodos propios creados para esa subclase. Obviamente que un número de expediente no va en, si volvemos a la diapositiva anterior, Hoy la viste, me dijo Susana. si volvemos a la Susana, diapositiva la anterior, un deportista o un informático no van a tener un número de expediente. ¿Ah? Tienen otras propiedades, pero van a heredar las propiedades y métodos de la clase persona. ¿Está? Bueno. Y acá tenemos, fíjense, un gráfico donde hay una superclase que es la clase A, que a su vez hay una subclase que es la clase B, pero a su vez clase B es superclase de la clase C, y a su vez la clase C, además de ser subclase de la clase B, es superclase de la clase D. Entonces también se puede hacer esta estructura jerárquica con las clases e ir, fíjense cómo vamos, de lo general a lo particular, y vamos desarrollando clases muy particulares hasta llegar a una abstracción muy particular y bueno, donde ya no tengamos que crear más clases. Pero si ustedes necesitan hacer este tipo de pensamiento lógico, lo pueden hacer. Este tipo de creación de clases, de superclases y subclases, y van creando una jerarquía, no hay ningún problema. ¿Está? Y bueno, la herencia, se utiliza la palabra reservada de STEM. Vamos a ver dónde. Fíjense que tenemos una persona
un objeto persona, un objeto alumno y un objeto profesor ahora. Fíjense todas las clases que yo puedo sacar de la clase persona, de esta superclase persona, ¿tá? O sea que yo la puedo super Sí, optimizar, obvio, hay que despejar. yo la puedo super optimizar a la clase persona y después creo las otras subclases y voy heredando todas las propiedades y los métodos. ¿Está? Muy bien. Dijimos que utilizamos la palabra reservada STEM. Para heredar de una clase se ha de incluir la palabra reservada STEM seguida de la clase que se quiere heredar. Fíjense, acá tenemos la sintaxis, el modo de acceso que es privado, público, la palabra reservada class, el nombre de la clase que en este caso sería alumno, por ejemplo, STEM, es decir, que hereda de la clase padre. ¿Está? La clase padre sería persona. Si vamos al ejemplo, yo tengo las tres clases, la clase persona, que es la superclase, y acá tengo la clase alumno. Recuerden que son archivos diferentes, que el NetBeans me da la posibilidad de hacer archivos diferentes. Nada más que yo estoy mostrando todo en una sola diapositiva, ¿no? Cada una de estas clases tiene sus métodos constructores, sus atributos, sus métodos. Pero es más que nada para que ustedes vean la sintaxis cuando crean, ya lo vamos a hacer enseguida, cuando crean una herencia, en este caso de alumno, con la tabla, con el concepto de clase persona. Acá tenemos para profesor, creamos una herencia a la superclase persona. Muy bien. Hay algunas restricciones que hay que tener en cuenta. Dijimos que cuando una clase o subclase hereda de la clase padre o superclase, esta subclase, que es la clase hija, va a heredar los atributos y los métodos de la superclase. Si hay atributos y métodos con modo de acceso private, más que nada métodos, no se heredan. ¿Tá? Muy bien. Se heredan los atributos y los métodos con modo de acceso public y protect. O sea que ya me está diciendo algo acá, que para la herencia yo necesito utilizar el public o protegido. El protect lo puedo utilizar para los atributos, para seguir con el principio de seguridad y de ocultamiento. Y utilizamos en los métodos el acceso público o público. No se hereda un método si este está sobrecargado. Recuerden que yo puedo tener un método constructor y puedo tener sobrecargas del método constructor con distintas cantidades de parámetros. Entonces, lo sobrecargado no se va a heredar. El método constructor, sí. El original, que no tiene parámetros. No se heredan los constructores de la clase base o madre. ¿Tá? Bueno, recién le dije los constructores. Bueno, son los métodos normales que nosotros vamos a crear. Los constructores no se heredan. Perdón, ahí me equivoqué. Los constructores no se heredan, pero sí los métodos que yo defino, suma, método suma. Y bueno, digo, lo puede heredar, pero si hay un método suma sobrecargado con parámetros, no. Bueno, y llegamos a lo que es la clase object, que algo hablé yo en las clases anteriores. Un poco de agua. La clase object, dijimos que está arriba de toda clase que se va creando. Estamos hablando de Java. Entonces, toda clase, en este caso, la clase de empleado, que es una superclase, que se crea, hereda de una clase que se llama object.
Y hay muchos atributos y métodos de esta clase que lo pueden utilizar todas estas clases para abajo. ¿Tá? Así que a tenerlo en cuenta. Es una raíz que está en esta jerarquía. Object es un árbol invertido. ¿Tá? Y bueno, el comportamiento y las características de Object lo pueden heredar todas las clases que yo voy creando. Si creo la clase empleado, directamente no me hace falta poner stem object. ¿Tá? Ya tengo una herencia, ¿tá? a la clase object. Y si creo una subclase director que hereda de la clase empleado, este director también va a heredar métodos y atributos de la clase object. Esa es la idea. Y este grafiquito es para que ustedes lo vean así y lo entiendan. Entonces siempre va a estar arriba la clase object, que me provee algunos métodos. Y entre esos métodos está el método toString, que lo hemos utilizado. Bueno, entonces decimos que para indicar una clase que hereda de otra, se utiliza la palabra reserva de stem. Nosotros vamos a tener clase de empleado, y fíjense cómo podemos decir, bueno, director hereda de empleado, comercial hereda de empleado, informático hereda de empleado, pero ejecutivo hereda de director. Yo hago otro nivel más ahí. ¿Tá? Y, por ende, ejecutivo también va a pertenecer o va a heredar de la clase de empleado. Como el gráfico o la diapositiva que vimos recién, clase A, clase B, clase C y clase D, en una jerarquía de clases. Bueno, acá es lo mismo. Ejecutivo hereda de director, director hereda de empleado, entonces ejecutivo hereda los métodos o atributos de empleado. ¿Se está poniendo difícil esto? Bueno, por lo menos hay 33 participantes que siguen. Y bueno, entonces llegamos a esto, a esta conclusión, que vamos a tener 3 clases. Clase A, que es una superclase, cuyo constructor, fíjense que lo único que tiene un system.out.print, donde muestra la letra A, mayúscula. Después vamos a tener otra clase que es la clase B, que hereda de A, cuyo constructor muestra el constructor de super, o sea, de su padre, en este caso la clase A. Cuando ustedes vean super, entre paréntesis, está llamando al constructor del padre, o de la superclase, y muestra el system.out.prim y la letra B. Y tenemos la clase C, que hereda de la clase B, y que en el constructor dice super, pero el super este no es de la clase A, sino de la clase B, porque está heredando de la clase B. Va a ir al constructor, a llamar al constructor B, y a su vez el constructor de B va a llamar al constructor de A. Y bueno, y pone como system.out.print la letra C. Si yo tengo este método y creo instancias de estas clases, la pregunta es, ¿qué se muestra por consola? Para que ustedes lo vayan analizando así en la mente y lo vayan viendo. Yo tengo 3 clases, clase A, clase B y clase C, que a su vez clase B hereda de clase A y a su vez clase C hereda de clase B. Clase A va a buscar lo de A, perdón, profe, lo que lo interrumpa. Clase A va a buscar lo de A, B va a buscar lo de A más B y C va a buscar lo de A más B más C, digamos. Más, acá nos sumamos, ¿no? Va a mostrar, No lo veo como, por ejemplo, como país, tipo, porque no está nada escrito, digamos. muy bien.
Entonces la clase A va a mostrar en el system out print ln, ¿qué va a mostrar? Cuando yo muestre acá la instancia de A. Va a mostrar la letra A en la clase A. En la clase B, ¿qué dice? Y bueno, va a mostrar el constructor de A, que es la letra A, que dicen que imprima la letra A, y la letra B. Va a ser acá. Muy bien. Y en el constructor de C, cuando creamos la instancia acá, nos va a mostrar esta instancia que vino. Llamó al super, o sea, llamó al constructor de la clase B, que dice una B, que a su vez llama al constructor de la clase A y muestra una A. Y aparte muestra la C. Está complicado esto, ¿no? Bueno, este tipo de dudas, así como lo ven, hay que programarlas. Entonces vamos al NetBeans y decimos, bueno, creemos un proyecto donde le vamos a llamar PO coherencia, le vamos a llamar. Epa, mejor. Vamos a crear un proyecto. ¿Listo? Ya le quería poner el nombre tan rápido. Que se va a llamar herencia. PO. Ya para que ya lo tenga. No. Nos crea el proyecto. Ya lo tenía hecho, pero no importa. Nos crea el proyecto. Acá lo tenemos. Y de acá vamos a arrancar con todo lo que me dice la diapositiva. Voy a tener tres clases, clase A, B y C. Vuelvo a repetirle. La clase A es la superclase, clase B es la subclase de A y clase C es subclase de B. Entonces venimos a los proyectos, creamos una clase, new, botón derecho sobre el package, new Java class, y creamos lo que es la clase A. Listo. Según lo que me dice la diapositiva, el constructor de la clase A solamente tiene una letra A que muestra. ¿Está? Ahí está el constructor. Fíjense que la clase no tiene propiedades, nada. Lo único que tiene un constructor. Para que veamos cómo actúan la herencia. Tengo clase A. Hasta ahí todo de 10. Voy, creo la clase B. Y digo clase B. Y la clase B dicen que hereda de la clase A. Entonces, pongo la palabra reservada de STEM y llamo a la clase A. Y ahí ya generé una herencia. Ven que lo único que hay que saber es el concepto de herencia, porque en lo que es la codificación es bastante fácil. Creo el constructor de la clase B. Y digo, en el constructor voy a llamar a super, o sea, el constructor de el padre, y voy a definir la letra B, que muestre la letra B. Muy bien. Hasta ahí estamos con estas dos clases que hemos creado acá. Y ahora vamos a la clase C. Definimos otra clase. Clase C.
Pero la clase C dijimos que, dice acá que va a heredar de B. Bueno, entonces pongo extend clase B. Ya generé la herencia. Defino el constructor de vuelta. Y llamo al padre, al constructor del padre, que es clase B, con super. ¿Ah? Y pongo la letra C. Tengo mis tres clases creadas. Fíjense, clase A, clase B y clase C. ¿Cuál es la diferencia? Acá no lo van a ver nada en el explorador este de proyectos. Pero ustedes saben que clase B hereda de clase A y clase C hereda de clase B. Herencia POP, este de acá, es la clase principal. Así que la usamos para... Es la clase, recuerden que el método main es por donde empieza nuestra ejecución del proyecto. Y es la que empezamos a tipear el código para que hagamos eso, para saber qué muestra por consola. Entonces tenemos estas tres instancias que las vamos a escribir y después los system.out.println de cada una de las instancias. Entonces tenemos clase A con la variable A es igual a new clase A. Muy bien, creé una instancia. Clase B con la variable B es igual a new clase B. Hay que escribirla bien. Acá me sobró una B. Digamos. Clase C con la variable C va a crear una instancia o va a tomar una instancia de la clase C. Muy bien. Estamos bien, clase A, clase B, clase C. Y después mostramos. Mostramos A. Fíjense que muestro la variable, ¿no? A, la variable B y la variable C, que las tres están instanciadas a una determinada clase. ¿Ah? Bueno, ¿quién se anima a decir qué va a salir por pantalla en consola? Alguien que tire una secuencia de letras, porque lo que va a salir son los que tenemos en los constructores. A, super y B, super y C. Puede Muy bien. ser que salga A, en el segundo salga AB y en el segundo salga ABC. ¿Me lo puede escribir en el chat para que quede Sí, registrado? ahí lo escribo. Muy bien. Ahí, mientras lo escribe, lo vamos a ejecutar. Y algo así, como dice Lautaro, va a salir A, AB, ABC. Veamos. Muy bien, tal cual. ¿Y Lautaro por qué sale así? Porque la superclass es la A que está, y la B está instanciada, pero la B llamas a la super. Muy bien. E Y lo, imprime. y lo, y claro, y lo mismo que la C en la B. Muy bien. Entonces, si volvemos acá, decimos que este A, esta instancia de A, imprime la letra A. Esta instancia de la letra B nos va a mostrar por consola lo que está en el constructor
y en el que está en el constructor es llamar al constructor de la letra A, o sea, va a aparecer la letra A, después imprime la B. Si nosotros diéramos vuelta a esto, primero ponemos esto y después el super, que ya lo vamos a hacer, va a salir al revés. Y en el C, imprime el constructor del C, pero primero llama al B y después llama del B, se llama al A. Entonces tenemos el A, el B y después imprime la letra C. ¿Tá? Fíjense cómo es la secuencia de código que hace. El constructor del C acá, cuando lo quiero imprimir, me llama super de B, que es el padre de C. Se fija en el constructor qué es lo que hay y la primera instrucción es super, entonces se va a la clase A y me dice, bueno, ¿cuál es tu constructor? ¿Qué es lo que hace? Y mi constructor en A lo único que hace es imprimir la letra A. Muy bien, la imprimo. Después viene acá la siguiente instrucción, imprime la B, y después viene acá a la siguiente instrucción e imprime la C. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Veamos acá en la B, si cambiamos el super, porque yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué me dice que el constructor? Me da un error y me dice, primero tengo que llamar al constructor del padre. Si no, esto es un error. O sea que yo primero llamo, si quiero ejecutar algo del padre, lo hago primero que todos. Y después, en el constructor, hago alguna otra cosa como mostrar la letra B. ¿Está? Entonces yo acá le pongo, no me deja cambiar el orden. Muy bien. Obviamente que tiene que salir ahora en algún lado. Él no me deja cambiar el orden. ¿Y cuántas veces sale? Y sale 2 veces. Una cuando instanciamos a B y otra cuando instanciamos a C. ¿Está? ¿Se entendió esto? Sí, profe, se entendió. Bueno, y hay algo acá que sale después. Esto, ¿qué será esto? ¿Qué creen que es esto? Veamos, ¿qué es esto? Dijimos que toda clase hereda de object. Y object me debe estar mostrando eso. ¿Y eso qué será? Y bueno, no es ni más ni menos que el método toString. Entonces, si yo inserto código y me voy al toString, no tengo nada porque no hay ninguna propiedad, pero agrego el método toString. Fíjense, override, o sea que lo trae de la clase object, de acá. Acá en vez de empleo sería clase A, y después tenemos clase B, y después sería clase C. No es esta estructura, pero la primera raíz es object. Entonces, fíjense que yo, con el hecho de ir a insert code, traer el toString, lo estoy heredando de la clase object. O sea que acá, sin decir extend, la palabra extend, estoy heredando de la clase object, lo que es por defecto. Entonces veamos cómo queda. Y ahí tienen clase A y clase A. ¿Y por qué queda clase A? Y porque todos llaman a, yo tengo 3 veces A, entonces termino en A porque es la primera superclase, es la superclase de B y de C también, por una estructura jerárquica. ¿Está? Bueno, y si yo eso lo hago en B, botón derecho, insert code. Bueno, ¿qué pasó? Ahí está. Insert code.
toString, lo genero y me dice clase B. ¿Tá? Y veamos qué pasa. Entonces fíjense cómo voy redefiniendo el método toString, ¿tá? Lo voy manejando yo. Antes me salía otra cosita, ahora ya me sale algo más. Eso se llama sobreescritura por este override, obviamente. Fíjense que si yo le saco esto, no hay sobreescritura y me va a decir, bueno, tenés que agregar a override. Pero si no lo agrego, ¿qué pasa? No lo quiero heredar, no lo quiero redefinir el método toString, ¿está? Bueno, lo mismo me lo toma porque es el toString de la clase A. Pero bueno, esto lo pueden hacer clic ahí y pueden agregar el override para que no los moleste. Si yo no lo sobreescribo, vuelvo a tomar, me vuelve a mostrar el toString de la clase Object con la clase A. Que dijimos que la clase A hereda de Object porque es la superclase. ¿Tá? ¿Y por qué me está pasando esto? Y bueno, esto me pasa porque acá toma por defecto el toString. ¿Es lo mismo hacer esto? ¿Es lo mismo hacer eso? ¿O dejarlo como está? ¿Tá? Por defecto toma el método toString. Entonces yo poner esto es lo mismo que tener la letra C sin nada. ¿Tá? ¿Hay otros métodos? Sí, hay otros métodos que se pueden utilizar. Fíjense acá, vuelve a salir lo que nosotros decimos. ¿Tá? Entonces, eso es lo mismo, poner toString que no poner nada. ¿Tá? Estamos haciendo. Entonces, cuando nosotros ponemos la referencia ahí, la clase instanciada, en este caso A, y no ponemos nada, lo toma como que es toString. ¿Tá? Entonces, lo muestra a esto. ¿Tá? Pero entonces, profe, ¿por qué me sale lo otro? Esto que tengo acá. ¿Y por qué eso no sale desde estas líneas de código? Esto sale de acá, cuando yo creo la instancia. ¿Qué me dice la instancia? Si volvemos a lo que es, ¿a dónde vimos la instanciación? ¿Ah? Volvamos acá, que veníamos acá. Fíjense cómo yo, acá en la variable A y la variable B, cuando hago new, creo una instancia. Y si creo una instancia, utilizo el constructor. Y en nuestro caso, ¿tá? En este caso, el constructor nuestro lo único que hace es un show, es decir, imprimir por pantalla esto. ¿Tá? Si yo el constructor le agrego le digo, no, acá no, pero le digo que tiene una variable que es entera, ¿tá? Y esa variable entera va a ser igual a 2 más 2. Y, bueno, tendré que haber ido arriba. Y acá concateno la variable. Y bueno, me tiene que decir que A, después de la coma, va a venir un 4. Entonces, todo esto para que ustedes entiendan cómo es el manejo cuando se crean las instancias. ¿Ah? ¿A dónde apunta? Apunta el constructor hace algo,
Pero después de eso, esto lo hicimos con estas 3 líneas de código. Y esto lo hacemos mostrando esto que está acá. Herencia. Difícil de entender, pero fácil de programar. ¿Por qué? Y porque utilizo solamente la palabra stem y después el nombre de la superclase. ¿Ah? Entender que con la palabra stem yo le estoy diciéndole a Java o a la JVM que la clase B hereda todos los métodos y atributos de la clase A. Entonces, utilizarlos. ¿Está? Yo puedo hacer acá, en la clase a ver si me sale. En la clase A dijimos que íbamos a tener un toString. Muy bien. Que viene de arriba. ¿Está? Entonces yo puedo ir a la clase B y decirle que el toString viene de, a ver, ¿de quién va a venir? Del padre, supuestamente. Veámoslo. Entonces ven todas las opciones y todas las distintas combinaciones que yo tengo. ¿Está? Entonces me sale todo clase A. ¿Está? Porque en la B yo defino que toString es de la clase A. ¿Está? Si yo voy a C y defino el toString también, me va a pasar lo mismo. Bueno, no quiero marearlos más. Hasta acá llegamos con herencia. ¿Está? Vuelvo a repetirle. Concepto muy difícil de entender, pero muy fácil de desarrollar, porque lo único que tengo que hacer es usar la palabra reservada stem en lo que es la declaración de la clase subclase que va a heredar de la superclase. Bueno, todos estos conceptos son los que ustedes tienen que manejar con respecto a lo que es herencia. ¿Está? Bueno, y ahora llegamos a polimorfismo, que es más o menos lo que vimos recién. ¿Está? Pero podemos decir que es la capacidad que tiene un objeto de asumir muchas formas, el polimorfismo, ¿tá? Poli mucho, morfismo forma. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Cuando tengo una referencia definida una clase base o superclase en una jerarquía, podemos referenciar cualquier objeto de cualquier clase en esa jerarquía, como lo que hicimos recién, ¿no? Persona, alumno, profesor. Esta propiedad se conoce como polimorfismo, cuando hacemos esa referencia. Es decir, una referencia va a apuntar a un objeto cuya forma es diferente a la que se esperaría por la declaración de la referencia, o sea, de la superclase. O sea, yo voy instanciando y voy creando distintos objetos. Uno es un perro, otro es un gato, otro es un elefante, otro es un león, pero todas provienen de la misma referencia que es la clase animal. Bueno, una variable puede adoptar múltiples formas en el polimorfismo. Tiene que haber una relación de herencia, que es lo que acabamos de ver, porque si no hubiésemos visto primero el polimorfismo y después la herencia, pero no. Primero vimos la herencia y después vemos el polimorfismo. Voy a tomar un poquito de agua. Y así como la herencia está relacionada con la definición de clase y jerarquización entre las mismas, que es lo que acabamos de ver, el polimorfismo está relacionado con los métodos.
Entonces, el polimorfismo tiene que ver con los métodos de la superclase que yo estoy heredando. Entonces, podemos decir que el polimorfismo es la capacidad que tienen diferentes objetos de reaccionar de distinta manera o formas a un mismo mensaje. Por ejemplo, correr, que vimos el ejemplo recién, siendo o teniendo la misma interfaz. Ya vamos a ver lo que es interfaz también, ¿no? ¿A qué se refiere con este concepto de interfaz? Por ahora, recién vimos que correr no es lo mismo para un atleta que para un informático. Yo voy a correr menos que un running, obviamente, un runner. Voy a correr de otra forma. Entonces el método, en la clase padre, que era persona, o la superclase era persona, era el método correr, pero después se cambió, se adaptó en cada una de las subclases y a eso se le llama polimorfismo. Veamos un ejemplo, el de correr, situación de herencia, situación de polimorfismo, con el método correr. ¿Está? Y si apareciera un bibliotecario, también tendría otra forma de correr. ¿Está? Utilizaría el método de otra forma. Bueno, eso se le llama polimorfismo. ¿Qué pasa? El método está definido en la clase persona. Correr está definido. Se hereda en deportista, pero yo lo tengo que adaptar con diferentes instrucciones. ¿Está? Entonces, ahí ya lo cambia el método, ya le di una forma. Y acá en informático le doy otra forma y en bibliotecario le daré otra forma. Eso es polimorfismo. Bueno, da la jerarquía de clases que representan, por ejemplo, cuentas bancarias, como para dar un ejemplo, en el modelo polimorfismo. Entonces una variable de la forma cuenta X, que sería la superclase, podrá contener una referencia a objeto tanto de la clase cuenta como de la clase inversión o de la clase corriente. ¿Qué quiere decir? Que la superclase es cuenta y nosotros tenemos dos clases que es inversión o cuenta corriente, por ejemplo. ¿Está? Que son subclases de la superclase cuenta. Entonces, decimos, si tomamos la clase cuenta como superclase, vamos a poder definir tres instancias. A, que va a ser una instancia de la clase cuenta. B, que va a ser una instancia de la clase inversión, o sea que tiene otro constructor. Y C, que tiene es una instancia de la clase corriente, que a su vez tiene otro constructor. Pero fíjense, acá pongo que todas vienen de la supercuenta de la superclase cuenta. ¿Está? ¿Se puede hacer esto? Sí. Es decir, yo creo una clase cuenta de cuenta. Creo una clase inversión de cuenta. ¿Y por qué? Porque inversión está heredando de cuenta y corriente está heredando de cuenta. ¿Está? O corriente, sí, corriente está heredando de cuenta, no los voy a confundir. Entonces, si imprimo esos valores originales, me va a salir que cuenta A va a ser up to string, B to string, o sea, string de cuenta, string de inversión y string de corriente. Por más que es otra forma de declarar. Y el polimorfismo también tiene algo que se llama casting explícito, que por ejemplo, acá vamos a definir un casting explícito como está acá, pero antes lo vamos a explicar. Dijimos que la cuenta B, que la variable B crea una instancia de inversión. ¿Qué inversión hereda de cuenta? ¿Está? No hay problema. Lo hacemos. Y yo digo B.setNúmero, le pongo el 5. La cuenta, el número en la inversión es 5. Le cambié la variable en el método set, le cambié a 5. Muy bien. ¿Qué pasa? Y bueno, la cuenta, eso va a funcionar, va a ser ok porque la propiedad número está en la clase cuenta, así que
lo heredé a inversión, no va a haber problema. Ahora, ¿qué pasa si pongo b.actualizar? Y dice no me compila. ¿Y por qué no compila? Y porque el método actualizar no está definido en la clase base o superclase, o sea, no está en la clase cuenta. Pero nosotros creamos una variable b que es una instancia de inversión, pero de la clase cuenta. Entonces, ¿cómo hacemos? Ahora, para que b utilice el método actualizar de inversión, de la clase inversión. Y bueno, hacemos un casting explícito o un casteo que se llama. Y digo, inversión X es igual al casteo, fíjense, entre paréntesis, de la clase inversión de la variable que quiero castear. Esto yo sé que no es muy fácil de entender, no es, pero después lo tienen que analizar ustedes. Y es muy común el uso de esto. O sea que yo creo una variable que referencia a una clase, pero en realidad estoy creando una clase de inversión, pero que hereda cuenta. ¿Tá? Y esa referencia que me toma de la clase cuenta no tiene un método. En este caso el método actualizar. Bueno, esto se llama casteo. Cuando yo una variable, que en este caso es del tipo cuenta, por más que yo utilice algunas cosas en inversión, la quiero pasar a inversión. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Es como que acá hubiese puesto inversión B igual a new inversión. O sea, si yo hubiese hecho esto de un principio, yo B lo puedo utilizar con el método actualizar sin ningún problema. Ahora con x.actualizar no hay problema de compilación, porque hicimos el casteo. ¿Tá? Dejamos de referenciar la variable b y utilizamos otra variable, casteamos y ya ahora puedo utilizar tranquilamente. Bueno, esta diapositiva es para que ustedes la analicen y la prueben. Ustedes vieron que para probar todas estas cosas no hay que hacer mucho código. Simplemente entrar, en 10 minutos ya probé y dije, esto pasa así, esto hace así, me tira tal error y probé el casteo. ¿Tá? Bueno, después llegamos, que tiene que ver con el polimorfismo, al operador instance of. El operador instance of nos va a permitir conocer si un objeto pertenece a una determinada clase. Nombre del objeto, instance of, nombre de la clase. Esa es la sintaxis. ¿Tá? Fíjense el ejemplo que yo les puse acá. En la clase testeo, bueno, dice, hay un método que es tipo animal, que recibe una clase animal. O sea, como parámetro recibe una clase animal, pero necesita saber si es un perro, es un gato, es un león o lo que sea, esa clase animal. Entonces, acá le pusimos void, pero puede retornar una variable, puede hacer un retorno también esto. Y fíjense cómo lo utiliza. A, que viene de acá, que es del tipo animal, es una instancia, esa instancia es perro. Si es de tipo perro, nos imprimirá este mensaje, es decir, nos devuelve verdadero. Lo que pasa es que a veces se nos mezclan con tantas clases y tantos tipos que tenemos, bueno, tenemos que empezar a ver, si viene una instancia de perro, hace tal cosa. Si viene una instancia de gato, hace tal otra. Si viene una instancia de león, hace tal otra. ¿Tá? Acá creamos las dos instancias de P y de G, perro y gato. El objeto sigue siendo la clase perro y el objeto sigue siendo la clase gato. Y yo acá estoy llamando a tipo animal desde P y de G. Pero bueno, el instance of se hace, o se usa, mejor dicho, para conocer si un objeto pertenece a una determinada clase. Entonces yo recibo un objeto genérico y pregunto si es de perro o gato. Si volvemos a lo anterior,
¿Está? Yo acá tengo cuenta, inversión, corriente. Yo puedo recibir C, que es de tipo cuenta, pero quiero saber si cuenta, ese C es una clase, un objeto de la clase corriente o un objeto de la clase inversión o un objeto de la clase cuenta. Es lo mismo. ¿Está? El instance of también lo podríamos haber utilizado en el ejemplo anterior. Son todos conceptos que se utilizan, que hay que volver a verlos. Y bueno, yo se los tiro para que ustedes lo empiecen a ver. Bueno, y con respecto al operador instance of, yo puedo tener arreglos, ¿tá? Como en este caso de documento comercial, que es otra superclase. Vieron que vamos viendo distintos ejemplos. Es un arreglo de 4 posiciones, pero un arreglo de objetos, ¿tá? Y yo puedo crear instancias de subclases, obviamente que tengo una subclase que es recibo y una subclase que es factura, que heredan de la clase documento comercial. Creo 4 instancias, fíjense, R1, R2, F1 y F2, y los puedo meter adentro del arreglo. Fíjense cómo los meto en la posición 0, en la 1, en la 2 y en la 3. Meto una variable R1 que instanció un recibo, una variable F1 que instanció una factura, una variable F2 que instanció una factura y R2 que instanció un recibo. Entonces, mi arreglo de objetos que vimos en la clase pasada, yo lo puedo mezclar de esta forma, porque todas estas clases heredan de una superclase que en este caso es documento comercial. Y ahí tendremos nuestro arreglo de objetos de diferentes objetos, pero que heredan todos de la misma superclase. Esto se puede hacer sin ningún problema. ¿Está? El arreglo de objetos que vimos nosotros en la clase pasada tenía que ver con objetos de la misma clase. Todos eran iguales. ¿Está? Todos eran facturas. Entonces los íbamos metiendo en el arreglo y todos eran facturas. Pero cuando hay una superclase, yo puedo ir instanciando las subclases y las puedo ir metiendo en un arreglo, y el arreglo tiene que ser definido de la superclase. ¿Ah? Y fíjense acá abajo que dice la variable doc en la posición 0 es un recibo. Si es un recibo, instancia de recibo. Si no, es una instancia de factura. ¿Por qué? Porque tenemos dos opciones, factura o recibo. Entonces eso me sirve para saber si lo trato al objeto como un recibo o lo trato como una factura. Muy bien. A ver qué sigue. Y también existe el operador getClass. ¿Tá? Sirve para determinar a qué clase pertenece también un objeto. Este método viene heredado de la clase Object, así que así como el toString, pueden utilizarlo de la clase Object. Devuelve un objeto de la clase Class, la cual está definido en esta librería, java.lang, para que sepan información. Estos objetos de la clase Class representan a las clases de los objetos de las aplicaciones en curso, o sea, representan a todas las clases que ustedes están creando y después ponen en tiempo de ejecución. Bueno, el operador getClass se maneja de esta forma. Dada A una referencia a un objeto y B también está referenciado al mismo objeto, o sea, al mismo superclase, es decir, factura, recibo, documento comercial, yo puedo saber o quiero saber si esas variables son del mismo objeto. Entonces, si A y B son factura las dos, o A es recibo y B es factura. Entonces utilizo A.getClass, distinta de getClass, y hago lo que tengo que hacer. No son iguales los objetos, no puedo hacer nada. ¿Tá? Esa es la idea. A ver,
para terminar, tratemos de hacer algo en esto. Entonces yo puedo preguntar si a.getClass es igual a b.getClass. ¿Ah? Si me sale por verdadero, ¿qué me dice acá? Le faltan los paréntesis, profe, después del Ah, A. gracias. Bueno, si es verdadero, digo, Profe, sí, eso es lo mismo que el equals. parecido, sí, es otra forma de utilizarlo. Seguro que ya lo vamos a ver el equal, se me va presentando y lo tiro así en una diapositiva y lo metemos. ¿Sí? Else, digo, no son iguales. Obviamente que me va a ¿qué? Me va a imprimir esto, que no son iguales. Veamos qué imprime. Y si no me imprime no son iguales, ahí está, para que hable tanto tiempo. ¿Listo? Entonces, y si le cambio acá, digo que B es de la clase A. Acá tengo clase A. Tengo dos variables que referencian a la clase A. Me tiene que decir que las dos son iguales. Muy bien, son iguales. Yo puedo decir acá, vamos cambiando, clase B, y decíamos lo que les decía yo recién. Clase A, clase B, clase C, esta referencia con estas variables, la defino con la superclase, y ahora pregunto, che, como están definidas así, A es igual a B, entonces, obviamente, me va a decir que no. Entonces, que no son iguales, ¿tá? Pero fíjense que el trato es lo mismo, lo que veníamos haciendo, ¿tá? Pero ¿qué acabamos de hacer? Que la variable A, instancia clase A, ¿tá? Una variable B va a crear una instancia de clase B, pero teniendo en cuenta esta clase, y fíjense cómo lo podemos manejar así, ¿tá? Entonces yo puedo decir que C también es clase B, y bueno, ya es dar vuelta en lo mismo, ¿tá? ¿Qué me pone? Me falta borrar eso. Y ahora me va a decir, no, no me va a decir nada, perdón. Si yo pongo que C es igual a B, pregunto, con el getClass, comparo los objetos, me dice que van a decir que obviamente todos vienen de la clase cuenta, pero ¿tá? Estos son iguales. ¿Tá? Y yo puedo poner acá C.toString para que sea más específico. C.toString y en el C.toString voy y justo este no tengo toString. Y en el toString digo clase C. Es clase C. Entonces, supuestamente, tiene que mostrarme que es clase C. ¿Qué me mostró? Me mostró el sub. ¿Qué pasó acá? Bueno, esto ya es clase C. Viene de override. Retorna. Bueno.
Que alguien me diga por qué. Punto toString. ToString es clase C y retorna a clase C y supuestamente tendría que retornar es clase C. Si le borro, supuestamente tiene que andar. Bueno, entonces llega un momento que sí, empezamos a, bueno, a dar ejemplo. Ahora me muestra la superclase. ¿Está? ¿Por qué? Ya me di cuenta por qué. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué será? Porque C es del tipo clase A. ¿Está? Entonces me va a mostrar el toString de clase A. Ni más ni menos. ¿Estamos? Por eso este también me lo muestra. Y podremos hacer un casteo. Clase C. Vamos a ver si sale el casteo. Vamos a usar la misma variable. Es, entre paréntesis, clase C, C, punto y coma. ¿Está? Si vamos al casteo, que usamos recién, volvemos a la sintaxis. Acá está el casteo. Es la clase que yo lo quiero llevar a la variable y hago el casting explícito. ¿Está? Entonces ahora x punto toString y acá x punto toString. Get class. ¿Está? Veamos qué sale. Y ya terminamos. Y me dio un error. Hice mal el casteo seguro. Clase B no puede ser casteado para la clase C. Hice mal. ¿Qué casteé? Clase C. Ah, no, es clase B. Perdón. Era B. Era B. Acá es C. Y acá es X. A ver qué me dice. Y terminamos. Bueno, quedó igual. No nos cambió nada. ¿Está? Pero bueno, como les digo, todas las clases, esto es programación orientada a objeto. ¿Está? No es fácil. Hay muchos conceptos que hay que ir sabiendo. Pero bueno, vamos aprendiendo los más importantes. ¿Está? Profe, Sí. lo que guarda ahí en la X, después que hace el casting, ¿a dónde lo tendría que mostrar? Y eso es lo que estaba viendo que no lo mostró en ningún lado. En la clase C, ¿no tendría que estar también ahí la X? En clase C.java. Eh, En la mirá, otra pestaña. ahí. Ahí. No, Ah, no, no, claro. ah, Acá no no. tiene que Ah, venir porque la no tenemos X, el override. Era porque no teníamos el override, puede ser. Pero no, déjame que lo vea después porque no, me parece que no. Estamos. porque yo entiendo ahí que va. ¿A dónde? eh, ¿Acá? No, no, porque vos no, no, conoces. no, entiendo en herencia PO que guarda en la X. Clase C. Volviendo al anterior. Ahí yo entiendo que guarda en clase B, X, guarda en esa X, ¿no? eh, claro, exacto.
¿Y dónde Eh, mostramos esa X? No, lo que pasa es que C era de esta clase A, que es la superclase, la pasé a clase B. Esa era la idea. Claro. Y esto es clase B. Esto no tiene que ser igual, porque la C es clase B y la B es clase B. Ah, no, sí son igual. Pero bueno, déjenmelo que lo vea, lo analicen. Esto lo saqué así, se me ocurrió para mostrárselo esta última parte y pensé que iba a dar otro resultado ahí. Pero da clase A, ¿está? El ToString. Termina dando lo que es la herencia a lo que es la clase C a clase B y B a termina siendo ese ToString. A ver qué ToString hay acá. Si nosotros le sacamos este, a ver si conseguimos lo que queremos. Bueno, no tenemos nada, está bien. O sea que tenemos que manejar los ToString de la clase A, porque todo termina en la superclase. Bueno, esto es por hoy. Había muchos temas más que los vamos a dar el miércoles. La idea es, bueno, seguir avanzando. Les recuerdo que está la actividad para que empiecen a programarla de poco. Les queda 11 días y algo. Y bueno, le dan para adelante. ¿Estamos? Les mando un abrazo. Saludos a todas y todos. Y que ¿Profe, esa tengan buenas actividad es tardes. con tiempo también, como las otras? Claro, ¿Una que tenés se inicia? No, no, no. Ah, Bajás un archivo y es un PDF. Ahí está la consigna. Vos lo programás en NetBeans. Después eso que programás en NetBeans lo copias a un Word, lo transformás en un PDF y lo subís de vuelta a la actividad. Mira, ok. te muestro. Te muestro. ¿El visual es lo mismo? Porque yo no uso el visual. No, el que vos quieras. Ah, ok. Ahí te muestro, mira. ¿Dónde estamos? Acá. Si yo acá me pongo como rol de alumno, cambiar el rol, a estudiante, y me voy a la actividad 3, ustedes van a ver esto, van a ver el PDF que yo está la consigna, y acá está agregar entrega. Acá tienen que subir el archivo, que yo les digo. ¿Está? Ok, Creo que es formato Word y formato PDF. buenísimo. Eso tienen que hacer. Bueno, Bueno, gracias, profe. nos vemos el miércoles. Nos Gracias, vemos. profe. Nos vemos el miércoles. Profe, nos vemos. Chao, profe.